Hola, bienvenidos a Fidix. El día de hoy veremos la Mi Box S de Xiaomi, con resolución 4K. ¿Cumplirá con las expectativas? Y sobre todo, ¿valdrá la pena la compra? ¡Comencemos! En la parte inferior de la caja nos indicará algunas de las aplicaciones que podremos instalar en nuestra Mi Box. Por el otro lado de la caja nos indicará que con 3 simples pasos podremos empezar a consumir contenido multimedia. Y finalmente en la parte de atrás nos encontraremos con que viene con Chromecast incluido. También contaremos con el asistente de voz de Google. Finalmente por el otro lateral nos encontraremos con todo el contenido de la caja. Al ser un producto nuevo de Xiaomi vendrá con su sello de seguridad, así que al momento de adquirirlo asegúrense de que el sello no haya sido roto ni haya sido removido. Y ahora sí, comencemos con el desempaquetado. Ahora sí viene lo chido. Con lo primero que nos encontraremos será con la Mi Box S. La dejaremos por un lado y veremos qué contenido más nos trae en la caja. El resto del contenido vendrá debajo de esta viñeta y podremos observar que nos vendrá con un manual de usuario junto con una tarjeta de garantía. Este es un cuadrado ordinario. Oye, despacio, cerebrito. También veremos que nos vendrá con el cargador o adaptador de corriente, el cual será de 5.2 volts y 2.1 amperes, con una potencia de 11 watts. Por el otro lado tendremos la entrada para conectar a la Mi Box S. También veremos que nos vendrá con un cable HDMI, lo cual está bastante bien, y finalmente veremos que nos traerá el control o mando a distancia, el cual sin lugar a dudas será muy minimalista ya que tendrá pocos botones. ¡Wow! Y ese será todo el contenido que nos vendrá dentro de la caja. Ahora pasemos a revisar un poco la Mi Box S. Como podemos observar, el tamaño es bastante compacto, ya que cabe en la palma de la mano. Casi podría ser del mismo tamaño que su cargador o su adaptador de corriente. Este no contará con ningún botón físico. En la parte delantera tendremos un pequeño LED de luz blanca, el cual nos indicará si la Mi Box está encendida o apagada. En la parte trasera tendremos el puerto de alimentación, una entrada USB para conectar teclados o ratones, un puerto HDMI y una salida de jack de 3.5 mm de audio. Por los costados contará con absolutamente el mismo diseño. Y en la parte de abajo tendremos unas patitas, las cuales lastimosamente no son engomadas. Hasta el momento está bastante bien, ya que no tendremos que comprar ningún accesorio por separado para que funcione, ya que el contenido de la caja es muy completo. Pero ahora vayamos a ver un poco más a fondo el mando a distancia, ya que este funcionará a Bluetooth y al momento de presionar las teclas hará un ligero clic. En la parte de arriba tendremos el micrófono para que pueda recibir los comandos de voz. Y la ventaja de que sea Bluetooth es que ya no tendremos que estar apuntando hacia la Mi Box, sino que podremos presionarlo en cualquier dirección y siempre nos hará caso. También tendremos botones de acceso directo a Netflix y Prime Video, además de los botones de subir y bajar el volumen. Este mando funcionará con 2 pilas AAA de 1.5 volts. Una vez visto todo eso, vayamos a hacerle unas cuantas pruebas. El momento de conectar la Mi Box a un televisor, esta detectará la resolución máxima de nuestro televisor. Y si es 4K nos dará la opción de poder usarlo a 4K. En este caso yo lo conecté a una televisión 1080, o sea Full HD. Y como pueden apreciar, solo me lanzaba la opción máxima a 1080. Pero cuando lo conecté a una televisión que era 4K, recién me salió la opción de poder reproducir contenido en 4K. Así que no se alarmen si no les sale la opción de contenido en 4K, ya que puede ser debido a la resolución de su televisor. El momento en que la encendamos veremos un ligero LED blanco, el cual parpadeará de acuerdo a la interacción con el mando. Es un LED que se ve bastante bien y que no llega a ser fastidioso a la vista. También veremos que la salida de audio se encenderá con una luz roja. Y como veremos, al encenderse nos lanzará directamente a la pantalla de inicio. Además, también podremos abrir y cerrar aplicaciones con el asistente de Google. Abrir YouTube. Perfecto, abriendo YouTube. El cual a mi parecer es uno de los mejores asistentes, ya que es rápido y eficiente. Y en cuanto a la fluidez dentro de las aplicaciones, la verdad es que está muy bien, ya que no notaremos lag ni retardo. Sin dudas funcionará bastante bien y será una de las más rápidas, pero debo decir que se siente un poquito más lenta en comparación a la nueva Stick TV 4K de Xiaomi, de la cual ya subimos un video, y si no lo viste te invito a que pases a verlo. Y muy pronto subiremos una comparativa lado a lado entre la nueva Stick TV 4K y esta Mi Box S, para que puedas tomar una buena decisión a la hora de elegir una y optar por la que mejor se adecue a tus necesidades.
Pero volviendo con la Mi Box S, veremos que esta también nos contará con el Google Play, por lo cual podremos instalar y desinstalar aplicaciones que estén dentro y fuera de la tienda del Play Store, como por ejemplo esta aplicación en la cual pasan canales de cable. Y gracias a las teclas de volumen podremos subir y bajar el volumen sin necesidad de buscar o manejar el mando del televisor. También en algunos televisores podremos activar la opción de controlar la Mi Box S o cualquier otro TV Box con el mando del televisor. Qué buena onda. Y como veremos, la verdad es que no tendremos ningún problema de retardo o de lag o que se quede congelado en abrir y cerrar una aplicación. Y eso es gracias a su procesador, que será el Amlogic S905-H Quad-Core Cortex A53 a 2 GHz, acompañados de una GPU Mali T405, además acompañado de 2 GB de memoria RAM DDR3 y una memoria interna MMC de 8 GB. Ya cabrón, hable bien. Además, al tener puerto USB es compatible con discos duros externos de hasta 2 TB. En cuanto al almacenamiento nos encontraremos con solo 5.4 GB libres, ya que el resto lo ocupará el sistema operativo, pero aún así 5.4 sigue siendo suficiente para casi cualquier usuario. Además también tendremos Chromecast para compartirle la pantalla del móvil al televisor, y además también tendremos los servicios de ubicación, para que pueda darnos mejores sugerencias a la hora de darles comando con voz. También podremos usar los comandos de voz dentro de las aplicaciones, ya sea en navegador de internet, Netflix o diferentes plataformas como por ejemplo YouTube. Simplemente tendremos que entrar a la aplicación y buscar el botón de micrófono. ¿Cómo hacer un corazón en Fortnite? Y la verdad es que en cuanto a comandos de voz funcionará muy bien, ya que es muy rápido y pocas veces se equivoca de palabras. Estuve usando esta Mi Box durante unas semanas en lo que editaba el vídeo y pude notar que sí, en la parte de abajo calienta un poco, pero sin embargo no es nada alarmante, ya que en su construcción contará con una placa térmica la cual nos ayudará a disipar un poco el calor. Pero eso sí, que tengas presente que calienta y que hay otras opciones que calientan un poco menos, como por ejemplo la Mi Stick TV 4K, ya que ese modelo contará con pasta refrigerante, mientras que este solo contará con esa placa térmica. Pero sin lugar a dudas que sepas que esta Mi Box S también hace un muy buen trabajo, ya que también contará con una banda de Wi-Fi dual de 2.4 y 5 GHz. Sin dudas también será una muy buena opción a tomar en cuenta, pero no te pierdas nuestros próximos videos, que estaremos subiendo la comparativa entre la Mi Stick TV 4K y la Mi Box S, y veremos cuáles son las ventajas y desventajas de cada una. ¡Qué buen servicio! Por el momento esta Mi Box S también me gustó y yo le daría una calificación de unos 8 de 10. Sin duda alguna, Billy. Debido a todo lo expuesto en el video. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya servido y gustado. Si es así, no olviden dejar su poderoso like y suscribirse. Hasta la próxima.